En la entrevista del matinal esta mañana hablamos de Vientos Verdes. Es una antología ilustrada de genias de la poesía. Une a 38 poetas del siglo XX y XXI y 38 ilustradoras que ponen color a esas palabras. Está editado por Pintar Pintar y están con nosotros Esther Sánchez, editora e ilustradora, y Olvido Andújar, que es antóloga. Gracias por estar con nosotros en el matinal. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, ¿de dónde surge este libro? Eso lo primero. Bueno, este libro surge de la Asociación Genealogías, a la que pertenezco. Han sido como casi 3 años de trabajo, pero en una asamblea surge la propuesta, ¿no? Bueno, Genealogías lo que hace es visibilizar a las mujeres poetas, a nuestra genealogía como de nuestras referentes, nuestras poetas, ¿no? Y surge la iniciativa de decir, bueno, a las niñas también hay que darles esta genealogía, estos referentes, ¿no? Estas referentes. Y surge una comisión de trabajo, en genealogías todo lo hacemos por comisiones de trabajo, y ahí me apunté yo, ¿no? Porque soy poeta, soy profesora de universidad, pero en concreto de magisterio, con lo cual mis futuros y futuras estudiantes tienen que trabajar luego con niños y niñas, ¿no? Así que bueno, pues nos apuntamos 8 antólogas y hemos estado 3 años seleccionando poemas que pensamos que pueden llegar a esas niñas y niños, que pueden mostrarles qué es la poesía, que no es algo críptico, que es un lenguaje natural, que es lo que nos conecta, ¿no? Con nuestro mundo interior, que quizás sea más real que el mundo que habitamos, ¿verdad? Y así surge, trabajando, viendo qué poemas, qué poetas debían estar, y bueno, pues este es el resultado. Que sirve también para hacer una labor fundamental, que es visibilizar a las mujeres poetas, Esther. Claro, ellas, la asociación, se puso en contacto con nosotros y enseguida vimos el proyecto, que era no solo precioso, sino necesario a día de hoy. Y bueno, nuestro trabajo fue un poco, con todas las ideas y los textos que ellas nos aportaron, pensar el libro, cómo hacerlo. Y entonces pensamos que quizás sería bueno ampliar esa mirada de las poetas también con el trabajo de 38 genias de la ilustración, claro, para que todavía fuera muchísimo más amplio y que el mapa de referentes que tengan los niños y las niñas se amplíe y no se quede solo en lo que nosotras cuando éramos pequeñas estudiábamos casi. Claro, porque la poesía además tiene esa capacidad de generarnos imágenes en la mente, ¿no? Pues eso es lo que han hecho las ilustradoras en este libro, de alguna manera, ¿no? Claro, es que además en Pintar Pintar, que además con este libro celebramos nuestro 20 aniversario, porque define muy bien, nos vino regalado, nos vino en el momento preciso, pero define muy bien nuestra trayectoria. Y es que nos gusta unir la poesía y el arte, porque los dos trabajan un mismo lenguaje, que es el de la sugerencia. Son libros que no son cerrados, son libros para habitar, que dejan espacio para que el lector, la lectora, imagine, piense, siente, y eso hoy en día, que parece de cajón, precisamente no hay casi libros así. Hay déficit, hay necesidad en los niños, me refiero, en la enseñanza, de ofrecer libros de poesía para niños y niñas que les dejen para imaginar, para habitarlos, para sentirlos. Y parar. Y parar. Porque es muy importante parar. Es muy importante porque muchas veces hablamos de la capacidad de reflexión, pero pensemos en un libro, lectura rápida, consumo rápido. La poesía no te da eso, la poesía te hace parar y reflexionar. Claro. Y eso es tan importante para los niños como para los adultos. Son necesarios los libros de poesía. Claro que sí, ¿no? Y además es un género que nos da mucho miedo. Sí. Yo lo veo en mi alumnado, en futuros docentes y futuras docentes que, bueno, que cogen teatro y les gusta narrativa bien, sobre todo los cuentos, pero la poesía es como que les da un poco de miedo, ¿verdad? Y en cambio, los niños y niñas están muy familiarizados con la poesía. Es un lenguaje que no les supone nada que les bloquee, no les supone un misterio. Ellos se adentran en la poesía, les gusta, juegan, es un juego, ¿no? La poesía juega con el lenguaje, como juegan los niños y las niñas con el idioma, ¿verdad? Con las palabras, con las onomatopeyas, con lo cual creo que es un género perfecto para introducir y trabajar en la infancia.
Bueno, luego es un libro didáctico también, que tiene su parte didáctica, pensado para los colegios también, para poder dar esa formación. Antes hablabas, Olvido, de lo que os ha costado, casi 3 años, decías, aglutinar estos 38 poemas de 38 autoras. ¿Cómo ha sido de difícil sacarlas a la luz? Porque muchas de ellas probablemente... Bueno, a Gloria Fuertes, por ejemplo, todo el mundo la conoce. O igual aquí en Asturias a Berta Piñán, ¿no? Sí. Pero hay otras muchas poetas desconocidas, de Allende los Mares algunas, ¿no? Que algún niño asturiano pues puede no haber leído nunca un poema, ni siquiera sus padres. Sí, a ver, ha sido muy difícil sobre todo porque hemos dejado a muchas fuera. Nosotras decimos, bueno, que no están todas las que son, pero sí son todas las que están, ¿no? Todas las que están son indispensables. Pues han sido 3 años, como te decía antes, de lectura, ¿no? De lectura propia, de lectura en común, de defender casi como, bueno, cada autora que llevábamos a las comisiones que teníamos y a las reuniones, ¿no? Y de por qué esta autora tiene que estar, mira, es que es un poema imprescindible. Aún así, en estos 3 años ha habido cambios, ha habido poemas que han salido, poemas que han entrado, y sobre todo ha sido una cosa consensuada, darnos cuenta de que si estas poetas a nosotras nos tocaban, nos nombraban aquello que no sabíamos nombrar, creíamos que debíamos dejarlas en herencia a esas niñas que nos lean, ¿no? Porque al final genealogía lo que hace es trabajar nuestra propia genealogía de Qué bueno poetas, ese ¿no? concepto de dejar herencia, es lo más importante que se puede dejar, cualquier tipo de herencia, que no sea la económica, esa es importante, pero casi menos. Por cierto, ¿y cómo ha sido el trabajo de las ilustradoras? Quiero decir, ¿las ilustradoras han elegido el poema que querían o vosotras pensabais, creo que te puede encajar esto? No, ¿Cómo ha yo sido? fui una a cada una propuesta de poema que todas aceptaron entusiasmadas. Hay un nexo común, unos pequeños cuadrados que van abriendo las puertas a cada poeta, pero luego cada una interpreta el poema libremente. Quizás lo habitual y lo comercial habría sido que contar solo con una sola ilustradora que hubiera dado unidad a todo ello. Y entonces sería comercialmente, tendría mayor impacto, pero también se leería más rápido. Sin embargo, ahora, como tiene tanta variedad, tantas lecturas, es que te obliga a parar y a meterte en cada estilo, en cada poema, en cada mirada. Y bueno, nosotras estamos muy contentas con todo el resultado y ellas también. Bueno, y además es que son 38 poetas, 38 ilustradoras, ya solo esos números en el mundo de la mujer de lo que estamos hablando, Sí, sí, eso además es muy importante. Con unos carrerones además. Y Muy una importante, trayectoria 38 profesional. ilustradoras, se dice así pronto. Pero luego encima hay una pequeña biografía de todas ellas, que esto también ayuda pues, a conocer un poco más este universo, ¿no? Sí. Bueno, complementando, Sí, sí, perdón, claro. un poco lo que decía Esther, a mí me parece, bueno, a todas las antólogas nos ha parecido un acierto lo de las ilustradoras diferentes, porque igual que las voces de las poetas son diversas y cada una nombra, bueno, el universo femenino es muy rico y siempre se ha dejado un poco de lado, ¿no? En un segundo lugar en el mundo poético porque nombra lo cotidiano, ¿no? Mientras el hombre nombraba la batalla, la aventura, ¿no? Ella nombraba muchas veces los cuidados, lo pequeño de casa, que la cocina, el amor a través de las recetas, ¿no? De comida. Y creo que son voces, las 38, súper diversas, que sean 38 o 39 ilustradoras, creo que también le da diversidad al libro y a esas voces poéticas, ¿no? Creo que es lo grandioso de este libro que hemos hecho juntas, ¿verdad? Sí. Genealogía y pintar, porque le damos voz a esa diversidad que tiene la mujer, ¿no? Que es un universo interior riquísimo. Y en las lenguas también. Y en las lenguas, Claro, ¿no? porque hay 5 idiomas, ¿no? Está el castellano, están las 3 lenguas cooficiales y además está el asturiano, que no es oficial, pero bueno, ejerce de lengua Casi, cooficial. ya casi. En este libro. Eso también ha sido una tarea difícil, ¿no? Bueno, realmente... ¿O teníais sí, controlados no. ya en todas estas lenguas poemas Sí, que os gustaban? Claro, sí, pero no, porque ya claro, es que yo conocíamos a las pienso en poetas. poetas en euskera y claro, a mí me explota la cabeza, pero claro, a vosotras a lo mejor no. No te voy a engañar, o sea, yo las leo en castellano, ¿no? Porque no leo euskera, pero sí leía a estas poetas y quería que estuvieran en este libro, ¿no? Todas las compañeras que hemos hecho esto queríamos, yo que sé,
bueno, no voy a decir nombres, que siempre luego me he quedado con alguna fuera, pero queríamos que estuvieran. Entonces, la decisión de, bueno, habrá que publicar el poema en la lengua en la que esta mujer lo ha escrito, ¿verdad? Entonces, bueno, ha sido muy automático pedirle a la poeta, incluso que ella misma hiciera o propusiera la traducción, ¿no? Claro, porque muchas de ellas también están vivas. ¿Cómo ha sido el proceso de ellas también en este libro? Hablábamos de las ilustradoras, pero también las poetas, claro. Claro, pues aquí Genealogía ha hecho una asociación de, somos ya creo que más de 70, los números me bailan, socias, ¿no? Todas somos poetas, claro. Y todas somos feministas y todas tenemos nuestras redes, ¿no? Ahí pues hemos tirado de contactos, muchas son amigas de la asociación, entonces bueno, pues ha sido muy, no sé, cuando les proponíamos, mira, vamos a hacer una antología con esta filosofía, creo que nadie ha dicho que no. No ha quedado ninguna fuera porque hayan dicho que no querían estar. Bueno, es una idea que gusta, el libro es súper bonito, es un buen regalo para estas Navidades, así lo digo, por si alguien quiere coger este consejo. Pero ¿qué recorrido tiene este libro? Hablábamos antes de un recorrido educativo, también está pensado para eso, ¿no? Con materiales para la docencia. Sí, es como si fuera una caja de herramientas que se puede abrir en las casas, en los colegios, por donde se quiera, en la página que se quiera, y leer pues, una biografía, leer un poema y que te surjan cosas, preguntas o emociones, y que acercar la poesía a los niños y a las niñas, a las familias, a los colegios y en particular la poesía escrita por mujeres, claro. Pues Vientos Verdes, esa es nuestra recomendación de hoy en el matinal. Genias de la poesía. Esther Sánchez, Olvido Andújar, muchas gracias por habernos acompañado en el matinal. Bueno, vosotras ya lo tenéis, supongo que debajo de vuestros árboles los Reyes Magos pondrán muchos libros, eso espero, y muchas ilustraciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el matinal. Muchas gracias.